las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Habían sido santificados todos y no guardaban sus turnos. Los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, con salterios y arpas, y al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, o sea, todos juntos al mismo tiempo, eso significa a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Tome su lugar. Cuando Dios llena su casa, David había muerto y había encargado a Salomón la gran responsabilidad de construir el templo que tanto anhelaba David construir para Dios. Un lugar bonito. David había guardado oro, plata y muchas cosas de valor para construir este templo en honor a Dios, en gratitud a Dios por todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero Dios no se lo permitió. Le dijo: tú no lo vas a hacer, lo va a hacer uno de tus hijos. Y ese hijo fue Salomón. David, delante de todo Israel, responsabilizó a Salomón, siendo un muchacho apenas, y le dijo que se esforzara, que fuera hombre, que se portara como hombre, para que hiciera el templo de Dios, un templo grande. No ha existido otro. Era algo completamente espléndido, una maravilla de aquel entonces, única e incomparable, lo que Salomón hizo para Dios. Salomón cumplió al pie de la letra todo lo que su padre le dijo. Era un muchacho tierno todavía en edad, y Salomón, para él, sabía que era demasiado, pero todo el pueblo de Israel lo apoyó. Los ancianos, líderes, sacerdotes, todos los hombres que conocían a David y que habían trabajado y servido a Dios con David, se unieron a Salomón y lo apoyaron en todo. Salomón terminó este templo en 7 años aproximadamente. Una construcción de 7 años. Hermano, era grande la obra, era espléndida, era algo maravilloso. Salomón dedicó este templo en una fecha muy extraordinaria y muy bonita. Escogió una fecha muy importante. Escogió la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta donde Israel, hermano, tenía que celebrar en memoria de la obra que Dios había hecho con ellos en Egipto. Los había libertado de la esclavitud por mano de Moisés, con el poder de él, de Dios. Y Dios le estableció a Israel que celebrasen esta fiesta en todas sus edades y generaciones. La fiesta sencillamente representaba
hermano, el recordar la bondad de Dios que Dios había tenido con ellos, de libertarlos de Egipto y de traerlos por ese desierto en medio de tanto peligro, en medio de tantas adversidades, y así los trajo a la tierra prometida. Eso era lo que se celebraba en la fiesta de los tabernáculos. La gente salía de sus casas, hacía champitas afuera, cerraban su casa por varios días y dormían en los patios de las casas, en carpas pequeñas, recordando el peregrinaje por todo ese camino en el desierto. Eso lo hacían para recordar de dónde Dios los había sacado y cómo los había traído con poder y con grandes hazañas por ese desierto. Salomón escogió esta fecha, hermano, por una inspiración divina. Él sabía que este era el mejor momento para dedicar aquel gran templo, aquella gran casa a Dios. ¿Qué mejor fecha que el día en que se celebraba esta fiesta de los tabernáculos? Ese día Salomón, era en el 7º mes de este año. En ese día Salomón congrega a todo Israel en el lugar, hermano. Se había llegado la hora de que todo Israel se reuniera para celebrar y para dedicar aquella casa a Dios. Era una casa maravillosa. No ha existido otro templo, creo que no existirá con la magnitud que lo hizo Salomón. Tenía oro por todas partes. Amén. Así que escogió la fecha exacta y la fecha propicia para poder juntar aquella gran gozo, aquella gran alegría que él sentía, añadirlo, apegarlo a aquella fiesta de conmemoración que ellos hacían, donde recordaban las grandes misericordias de Dios. Así que reúne toda la gente y todos los ancianos, todos los sacerdotes, todos los levitas, cantores, todo lo que David había establecido, sacerdotes, levitas, cantores, músicos, todos los instrumentos que David tenía. Salomón tomó todo lo que David tenía y lo juntó a todos los sacerdotes. En los tiempos de David los sacerdotes estaban por turnos, ellos servían en diferentes turnos. Pero cuando Salomón va a dedicar el templo, les dice: olvídense de turnos, yo quiero que todo mundo se santifique. Todos vamos a estar allí, todos vamos a celebrar. Los sacerdotes lo hicieron, aquí como lo puede leer usted en el versículo 12, todos se santificaron, los levitas santificados, todos los músicos, los cantores, todos los levitas estaban, hermanos, dependían de 3 familias. Dependían de 3 hombres. Uno era Asaf, el otro era Jedutún y el otro era Emán. Estos 3 hombres eran los 3, algunos eran hijos de Coré, eran los 3 hombres que David había escogido. Eran hombres muy dedicados. Luego vemos a Asaf escribiendo algunos de los salmos. Eran muy dedicados, eran hombres muy llenos del Espíritu Santo, eran hombres muy sabios, pero eran hombres muy dedicados a Dios. Así que de estas 3 familias, de allí salieron todos los cantores. Estos hombres tenían cantidades de hijos. Algunos creo que tenían hasta 30 hijos. Así que de todos esos formaban el gran coro. Eran más de 80 personas el coro, el puro coro, los puros cantores, aparte de los músicos. Y toda esta generación salía de 3 hombres. De 3 hombres. Eso es muy importante. Hoy en día es un desorden en las iglesias, porque los que cantan ni tan siquiera saben qué es lo que están haciendo. Así que, hermanos, es importante refrescar nuestra memoria. ¿Cuándo es que realmente vamos a ver la gloria de Dios llenando nuestra vida, llenando este lugar? Estamos a punto de celebrar una inauguración. Estamos a punto de dedicar esta casa a Dios. Es cierto que hemos estado aquí por un tiempo, pero no hemos dedicado esta casa a Dios. No hemos hecho verdaderamente lo que anhelo en mi corazón que vamos a hacer. Pero es necesario que, hermanos, refresquemos nuestro corazón verdaderamente. ¿Para qué fue hecho esto? Para ver caras amargas como la que estoy viendo, es mejor no hacer nada. De esto debemos de celebrarlo. Esto es algo grande. Si para ti no significa nada, para Dios significa mucho y para su servidor.
Yo quiero que la iglesia verdaderamente cambiemos y que realmente dejemos, hermano, toda mediocridad y que realmente creamos en las cosas que Dios puede hacer. El Dios que se le apareció a Salomón aquí, la gloria que cayó en este templo, es la misma presencia del Espíritu Santo que nosotros hemos recibido. Es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La iglesia tiene que despertar, la iglesia tiene que volver a los caminos antiguos, aquella forma de creerle a Dios, aquella forma de anhelar la presencia de Dios. Hoy en día es el hombre quien gobierna y no Dios el que gobierna. Hoy los hombres tienen que inventar presencia de Dios. Hoy los pastores tienen que inventar la presencia del Espíritu Santo con un montón de cosas, porque la gloria de Dios no está. Por eso es mi tema: cuando Dios llena la casa. Cuando Dios llena la casa. Hoy las casas están llenas de un montón de cosas que han reemplazado la gloria verdadera de Dios. Hoy las casas están llenas de gente, pero vacías de la presencia de Dios. Hoy hay creyentes llenando templos, pero el Espíritu Santo no está en el corazón de ellos. Es necesario que despertemos, es necesario que volvamos al camino antiguo, a la senda antigua, donde los hombres de Dios anhelaban la presencia de Dios cada día en sus vidas. Hoy se vive una mediocridad en el pueblo de Dios que dan ganas de salir corriendo, hermano. Pareciera que nunca hemos oído la Biblia, pareciera que nunca anheláramos el toque divino de Dios. Qué horrible es estar en un culto donde no se siente nada. Qué horrible es estar en una iglesia donde parece que están velando cientos de muertos, en vez de estar celebrando a aquel que se levantó al tercer día, aquel que ha prometido estar presente con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué terrible cuando la iglesia pierde el enfoque de lo que realmente es el evangelio. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Salomón sabía que tanto arduo trabajo, tanta dedicación tenía que hacerse en un día solemne y tenía que hacerse, hermano, en una forma humilde y reverencial, no con orgullo, no con jactancia, no con malicia. Salomón hizo algo que ningún rey, pero ni tan siquiera David ha hecho. Se lo voy a narrar muy pronto. Salomón hizo algo que ningún rey ha hecho. Por eso es que la gloria de Dios cayó, pero ni en los tiempos de David. La gloria de Dios cayó de una manera que era tan espesa la nube que los sacerdotes ni tan siquiera podían verse el uno al otro. Dios le había agradado tanto la actitud de este hombre, un joven apenas, recién casado, porque ya estaba casado Salomón. Y aún a Dios no le importó que tal vez había hecho parentesco con Faraón. Dios se agradó de Salomón, pensando que tal vez, creyendo, anhelando Dios, deseando Dios, que Salomón iba a seguir los pasos de su padre. Pero el acto en el que Salomón dedica este templo, ningún rey lo ha hecho. Y la forma como Dios contesta a Salomón, con ningún rey lo ha hecho. Así que esto fue maravilloso. La forma como este hombre se humilló es lo que quiero dejar en el corazón de cada uno de ustedes. Es lo que realmente queremos ver, cuándo es que Dios llena la casa. Y ya antes, en ese tiempo, fue una casa literal como esta, un edificio hecho de mano de hombre. Pero en el nuevo pacto que nosotros vivimos, se está hablando de la presencia de Dios en cada creyente, que es el templo verdadero de Dios. ¿Cuándo es que Dios llena un templo? ¿Cuándo es que Dios llena un corazón? ¿Cuándo es que Dios llena una casa? Cuando Dios llena una casa, los hombres no pueden hacer lo que ellos quieren. Cuando Dios llena la casa es cuando el Espíritu Santo tome la guianza, el volante de tu vida. Y ya no eres la misma, ya no eres el mismo. Aquel que piensa, dice, hace, lo deshace. Cuando Dios llena su casa, Él es quien ministra. Él es quien se encarga de todo. Hermano, es tiempo que volvamos. Es tiempo que le demos en la cabida. En pocas palabras, que le cedamos el volante, el timón de nuestras vidas al Señor. Ese día era glorioso. Salomón reúne a todo Israel. Era una expectación maravillosa la que el pueblo estaba viviendo. Todo el pueblo estaba de acuerdo con lo que Salomón había hecho. Era un templo extraordinario. Pero Salomón no dijo, hoy todo el mundo me va a besar los pies por lo que yo he hecho. Hoy todo el mundo le va a dar gloria al rey Salomón. Hoy todo el mundo va a decir, viva el rey Salomón. No, nada de eso. Nada de eso. La forma en la que Salomón se humilló con aquel pueblo es la forma que Dios quiere hoy de su iglesia, para llenar los templos, para que no los suplantemos con humo artificial, con luces de colores, sino con la gloria real de Dios a su nombre.
Salomón sabía que era la fecha exacta, la fiesta de los tabernáculos, dedicar el templo a Dios, donde todo aquel pueblo estuviera en una actitud solemne, en un estado de humildad, de reconocer, de recordar de dónde Dios los había sacado. Es necesario. ¿Sabes cuándo tú te vas a llenar de la gloria de Dios? Cuando te acuerdes de qué atolladero Dios te sacó. Pero cuando se te olvida eso, vas a vivir una vida seca, apática. Porque la única manera que Dios puede tocar en mi vida es cuando yo me recuerdo de qué miseria Dios me sacó. Eso significaba la fiesta de los tabernáculos. Recordar de qué atolladero Dios los había sacado. Allí uno está, hermano, sensible. Allí uno está, hermano, de una manera humilde ante la presencia de Dios. No te puedes engrandecer porque sabes de qué atolladero Dios te sacó. Pero qué horrible cuando eso se le olvida a la iglesia. Qué horrible cuando eso se le olvida a un cristiano de donde Dios lo ha sacado. Eso nunca se debe de olvidar a usted. No para estar atado al pasado, sino para estar agradecido con Dios. Salomón sabía que era el momento especial para que aquel pueblo tuviera un corazón sensible a lo que Dios iba a hacer y a cómo Dios iba a recibir esto. Salomón no sabía. Escuchen esto. Salomón no sabía cómo Dios iba a recibir aquello. Ustedes y nosotros podemos estar alegres por esto que hicimos. Escuchen. Pero ¿saben ustedes si esto a Dios le agrada o no? ¿Saben ustedes si Dios está contento con esto? Yo te voy a decir como pastor, yo no lo sé. ¿Por qué, pastor? Porque no he recibido la confirmación. ¿Y cuándo lo va a recibir? Escucha esta predicación. Salomón no sabía. Había puesto todo su empeño. Había usado toda la plata que podía y oro que podía haber recogido hasta de otros países. Trabajó gente de todas partes. Habían puesto toda su dedicación. Cualquiera podía decir, Dios está alegre con lo que esa gente está haciendo. Pero Salomón no estaba seguro si Dios iba a recibir esa casa o la iba a desechar. Si Dios iba a recibir la dedicación o la iba a rechazar. Salomón no sabía. Por eso su actitud de humildad hoy sería de arrogancia. Hoy si alguien hiciera un templo de esto, desearía que todo el mundo le bese las patas al tipo, al encargado de la obra. Por todo lo grande, lo espléndido que ha hecho. Pero a Salomón no le importaba lo espléndido de la casa. A Salomón le importaba que le agradara la casa a Dios. ¿Me está escuchando? Usted no le debe importar cómo usted se mira ahorita, cómo anda vestido, qué perfume trae, qué zapatos trae, qué cartera trae, aunque eso es lo que te importa. Algunos. A usted le debe importar que tu vida le agrade a Dios. Eso es lo que me debe importar a mí, que tu vida le agrade a Dios. Que tu verdadero cántico no sea un cántico que otro escribió y lo estás cantando el diente al labio. Lo que a ti y a mí me debe importar es que mi alabanza sea mi propio estilo de vida. Esto es lo que yo anhelo y deseo saber, que yo le agrado a Dios. ¿Te has preguntado eso algún día? ¿Le has preguntado a Dios, yo te agrado o me odias? ¿Yo te agrado? ¿Le has preguntado eso a Dios? ¿Te agrado? Pocos sé que van a decir amén. Y si es que ni uno. Te vuelvo a repetir, ¿le has preguntado a Dios algún día, ¿te agrada mi estilo de vida, Señor? Como dijo David, escudriñame. Yo quiero que me escarbes por dentro y por fuera. Y si hay algo, arráncalo, porque yo quiero agradarte. Examíname, examíname. Hazme un físico. A su nombre. Pocas personas le dicen esto a Dios. Qué feo es estar caminando sin saber que yo le estoy agradando a Dios. Eso es ser tonto. Una mujer se va a casar sin estar segura que el marido la ama. Solo una tonta es eso. Un hombre se va a casar con una mujer sin saber si esa mujer lo ama. Solo un tonto hace eso. Yo antes de casarme tenía que estar seguro si mi esposa me amaba o no. ¿Cómo me doy cuenta? Me tengo que dar cuenta.
Si yo soy cristiano, yo tengo que estar seguro si mi vida le agrada a Dios o no. Y si no le agrado, tengo que hacer lo que su palabra dice para poderle agradar. A su nombre. Salomón es uno de los tipos más sabios que ha existido en la tierra. Ninguno como él. Desgraciadamente se entonteció. Y algún día le voy a traer las causas, que yo sé que a pocos no les va a gustar, a muchos. Pero Salomón ha sido el hombre más sabio que ha existido en la tierra, a pesar de que era joven. Se dio cuenta que él no tenía la capacidad para ser el líder de un pueblo tan grande, tan peligroso como era Israel, el pueblo de Dios. Salomón, cuando su padre lo delega y comienza Salomón con esto, antes de todo esto le dice: Señor, yo no estoy capaz, yo soy un muchacho apenas, ese pueblo es demasiado numeroso, dame sabiduría porque yo no puedo, no sé ni cómo salir ni entrar, yo no sé ni tan siquiera cómo dirigir el tremendo ejército que hay aquí. Y le dice el Señor: me agrada lo que me has pedido, por cuanto esto ha habido en tu corazón, yo te voy a dar sabiduría, te voy a dar ciencia, te voy a dar plata como nadie, te voy a hacer el hombre más rico que jamás ha existido, te voy a hacer el hombre más sabio que ha existido, y te voy a hacer el hombre más temeroso también. Voy a poner a todos tus enemigos por estrado de tus pies, siempre y cuando tú andes bajo mi temor. Eso Dios le dio a Salomón. Su fama se empezó, hermano, a regar por todas partes. Y llega el momento donde Salomón tiene que hacer el templo. Y comienza a hacer este templo. 7 años, hermano. 7 años. David le había dado órdenes a Salomón específicas de cómo debía ser el templo, qué materiales se debían de hacer, pues eso es lo que él tenía en su corazón. Le dio plata de la que había guardado para el templo, que se había recogido del pueblo, como también de su propia fortuna. David le dejó a Salomón grande riqueza y le dijo que la pusiera, que la utilizara en el templo de Dios. Salomón colocó todo, le dio utensilios, le dio cosas, le dijo David: mira, estas cosas son sagradas, cuando hagas el templo tendrás que poner esto ahí, porque esto es lo que se ha traído, lo que se trajo por el desierto mientras venía el tabernáculo. Pero una cosa muy importante, aparte de todo esto, lo más importante de todo, no se te vaya a olvidar, esto es lo más importante de todo: tu templo no servirá para nada si te olvida este detalle. Tu vida no servirá para nada si se te olvida este detalle. ¿Y cuál era el detalle? El arca del pacto. Diga: arca del pacto. El arca del testimonio. Esto es lo que va a ocupar esa casa. No la van a ocupar ustedes. Lo que la va a ocupar es la gloria de Dios. El arca del pacto significaba la presencia viva de Dios en medio del pueblo. El arca del pacto es la que debe estar allí. En pocas palabras, el templo no será para el rey Salomón, el templo no será para los sacerdotes, el templo será para la presencia de Dios, el arca del pacto. Tenés que hacerle un lugar único, un lugar donde ahí nadie puede entrar, solo los sacerdotes, y ahí tiene que estar el arca del testimonio. Salomón hizo aquel lugar un lugar excelso, un lugar, hermanos, se le llamó el lugar santísimo. Se trajo el arca donde estaba de las carpas. Pues ese fue el dolor que sintió David, que él vivía en casa de cedro, lujosa, pero el arca estaba en las carpas, en los tabernáculos móviles. Y David fue el que le dijo a Natán: mira, el arca está allá y yo estoy en casa lujosa, ¿cómo es posible? El que debe tener esta casa lujosa es el arca del pacto. Yo quiero hacerle una casa de Jehová. Natán, cuando miró eso, dijo: bueno, eso no tiene nada de malo, hazlo, si Dios siempre está contigo en lo que haces. Pero en la noche vino Dios y le dijo a Natán: ve y dile a mi siervo: tú no me vas a hacer casa a mí, me la va a hacer tu hijo, porque tú has sido un hombre de guerra. Tu hijo me la va a hacer. Amén, hermanos. Se llegó el momento cuando Salomón reúne a todo el pueblo, le dice a los sacerdotes: vamos a traer lo más importante que debe estar en esta casa. A su nombre. No era el título del reventado, no era el título del profeta, no era el título del apóstol, no era el título del pastor el que se iba a llevar ahí, no era el título del maestro, no era el título del doctor, era la presencia de Jehová la que tenía que tomar el primer lugar en aquella casa. Algo que a poco les importa hoy: la presencia de Dios. Traigan el arca,
traen el arca con todos sus utensilios. Hermano, el arca del pacto solo la podían cargar los levitas, hombres santificados. El que tocara el arca del pacto sin permiso o sin ser apto para eso, Dios lo mataba. Y Dios mató a unas personas por eso. ¿Por qué cree que la lectura que leyó mi esposa ahí? ¿Por qué cree que Dios mató a Ofni y a Fines, los hijos de Elí, que eran sacerdotes? Porque aparte de ser fornicarios que vivían con las mujeres de la iglesia, del templo, aparte se atrevieron de tocar el arca del pacto. Por eso Dios los mató, por doble pecado. Por fornicarios, por ver las ofrendas del templo como basura y por atreverse a llevar el arca del pacto a un lugar donde Dios no les había dicho que la llevaran. Pero es que los filisteos se robaron el arca. ¿Por qué? Porque ellos no tenían por qué mover el arca. El arca solo la tenían que mover levitas, gente santificada. Así que el arca viene y la traen, hermano, y la meten al lugar santísimo. Ni tan siquiera las varas pudieron sacar, tenían que dejarlas ahí. No se podían quitar. Y aquí dice el cronista que hasta el día que se escribió este libro, ahí estaban las varas. Las varas eran una vara por este lado y otra por este lado. Y iba un levita de aquel lado, otro de este. Eran 4 los que la cargaban y la movían a donde Dios decía. Así que Salomón coloca todo lo que David le dio y lo pone en lugar y pone el arca en su lugar santísimo. Comenzó la gran celebración. Pero este hombre comienza con una actitud, hermano, de humildad. No con altivez o orgullo. Ya se imagina que alguien de los de hoy en día, de muchos que hay hoy en día, hubieran hecho un templo de esa magnitud. Si uno de Chirró como este se sienten orgullosos de haberlo hecho de yeso. Lo de Salomón, las paredes eran de oro, columnas de marfil, eran mármol puro, plata por todos lados, cobre, bronce por todos lados. Te lo aseguro que si uno de estos hoy en día hace eso, va a querer que todo el mundo le bese la mano antes de entrar al templo. Pero este hombre era humilde. En esa etapa, en ese tiempo, Salomón era un hombre humilde. No era un hombre malicioso, no era un hombre arrogante. A pesar de que era el rey de Israel, a pesar de que Dios le había dado tremenda sabiduría y el gran privilegio de hacer un templo tan sublime, tan espléndido, Salomón no sentía pero ni tan siquiera una mínima migaja de orgullo, de jactancia, de altivez. Salomón estaba en un estado de humildad. Por eso es que la gloria de Dios llenó esa casa. Amén. ¿Cuándo Dios llena una casa, pastor? Cuando hay humildad, cuando se tira la basura, la malicia, cuando se tira la basura el orgullo, la rebeldía, la altivez, la arrogancia. Es cuando Dios llena la casa, donde hay humildad. Dios tiene asociación con los humildes. A su nombre. Salomón convocó a todo Israel y colocó todos los utensilios sagrados que David le había dado para que los guardara en el templo. El versículo 11 dice que todos los sacerdotes también fueron consagrados para que se presentaran delante de Dios. Comenzó la administración, comenzó el momento. Comenzaron, hermano, después que ponen el arca del pacto en el lugar santísimo, todos los sacerdotes estaban adentro. Y cuando dejaron el arca del pacto, los sacerdotes salen. Cuando los sacerdotes salen, comienza aquel gran coro de alabanza. Comienza el momento de la gran adoración. ¿Qué es lo primero que se debe poner? ¿Qué es lo primero que debe poner? Ahí está el grave problema en nosotros. Tú vienes aquí supuestamente para llenarte. No, al revés. Se viene lleno acá. ¿Quiénes son los que tienen que venir aquí a llenarse? Los que no saben nada, los que no tienen a Dios. Pero los que supuestamente son cristianos deben de venir llenos a su nombre. ¿Qué fue lo primero antes de comenzar el culto? ¿Qué era lo primero que se preparó? El arca, la presencia de Dios. Después que la presencia de Dios estaba ahí, comenzó la adoración. Y nosotros queremos bajar la presencia con la adoración. Una cosa es la presencia de Dios
Otra cosa es la manifestación de Dios. ¿Me está escuchando? No podrán haber manifestaciones si no hay presencia. Tiene que estar la presencia primeramente de Dios para que luego esté la manifestación. Elías dijo, van a haber una manifestación gloriosa porque Dios está, porque yo vivo en su presencia. Van a haber una manifestación gloriosa. El fuego descender porque yo vivo en la presencia de Dios. Ese es el modelo de la iglesia. Las manifestaciones de la gloria de Dios son el resultado por la existencia ya de la presencia de Dios en un lugar o en una persona. Amén. Cuando los sacerdotes dejan el arca y la dejan en su lugar, acomodada donde debe de estar, donde se había preparado su lugar, ellos salen y comienza el gran coro. Versículo, vamos a leerlo. Cuando los sacerdotes, versículo 11, cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Los levitas cantores, todos los de Asaf, de Emán y de Jedutún, juntamente con sus hijos, sus padres con sus hijos. Qué gran ejemplo, ¿verdad? Qué gran ejemplo, ¿verdad? Qué bonito ver al padre adorando con sus hijos a la par. Pero usted ve a los padres hoy adorando acá y los hijos cabreando en toda la iglesia. Yo no he visto una iglesia tan chueca como la de hoy en día. O a veces al revés, a veces están los hijos acá y a ver por dónde andan los padres. Qué ejemplo de los verdaderos adoradores que deben de ocupar un puesto hoy. Sus padres con todos sus hijos, era reguera que tenían, hermano. Sus hermanos vestidos de lino fino. Miren, si usted lee el Antiguo Testamento, se va a encontrar por qué la Biblia llama o se dice el lino fino. ¿Saben por qué se dice el lino fino? En pocas palabras, lino puro. Porque era pecado mezclar telas. Por eso cuando yo veo un falso empedernido, hipócrita, fariseo, religioso, como le quiera llamar, por no ofenderlo más, que me quiera decir que quiere guardar la ley, que guarda los mandamientos, que guarda aquí, que guarda acá, me dan ganas mejor de agarrarlo del pelo antes de discutir con él. Porque solamente para violar la ley era cuestión de ponerse un pedazo de lino y un pedazo de seda. Y tú estabas violando la ley. Eso era pecado. Tú no podías usar una mezcla de tela. Si usabas seda, era seda. Si usabas lino, tenía que ser lino. Pero no podías mezclar lino con seda u otro tipo de tela. No podía, la Biblia lo prohibía. En la ley decía, no mezclarás tela, no te pondrás un vestido de diferentes mezclas, porque Dios, si hay algo que odia, son las mezclas. Yo tengo una predicación ahí de años que se titula Dios odia las mezclas. Si tú no podías usar una tela de un estilo y otro estilo de otro tipo, de otra marca, etcétera, etcétera. Tenía que ser una. Por eso los levitas tenían un traje de lino puro. Eran vestiduras sagradas, especialmente para los cantores. Hoy están en minifalda, en licra allá arriba. Los levitas usaban una vestidura que los caracterizaba como gente consagrada a Dios. Eso fue lo que hizo Josafat cuando miró que lo iban a destruir. Entre 5 naciones lo iban a destruir. Josafat se dio cuenta que el momento, que lo único que podía hacer era clamar, invocar el nombre de Dios, hacerlo de la manera que a Dios le agrada, y no se hizo esperar. La gloria de Dios cayó y deshizo los enemigos de Josafat. ¿Por qué? Porque Josafat sabía cómo tocar el corazón de Dios. Y hoy le dicen a un pecador, toca el corazón de Dios con un pacto, toca el corazón de Dios con una ofrenda. Al diablo es el que tocan para seguirlos engañando. ¿Cómo se toca el corazón de Dios? Es con humildad, con sencillez de corazón, hermano. Los levitas con lino fino, oiga, lino fino, estaban con címbalos, salterios, arpas, al oriente del altar. Con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas.
120. Me recuerda a los 120 que habían en Pentecostés. Quedaron los que realmente iban a recibir el Espíritu Santo. Los demás ya se habían ido para la playa. Pero quedaron los 120. Ese número es importante en la Biblia. 120. Estaban al oriente. Norte, sur, este, oeste, no sé cómo lo quiera llamar. Pero los músicos estaban acá. Todos los cantores estaban. Y el que ocupaba el centro de todo el altar era la familia de Emán. Creo que así era. Los demás, y nadie se peleaba, por supuesto. Dios determinó que ellos iban a estar al centro. Así los ordenó David. La familia de Emán en el centro y los demás a los lados. Los músicos estaban por allá y ellos, los cantores, en medio. Dice que todos tenían címbalos. Por eso a Dios hay que alabarle con el alma. A su nombre. Hoy parece que están velando un muerto en vez de estar adorando a Dios. A su nombre. Oiga bien, cuando sonaban, los sacerdotes tenían trompetas. Es muy importante el sonido de la trompeta. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. ¿Para qué se adora a Dios? Para dar gracias. Y saben ustedes quién les enseña. Yo no sé quién les ha enseñado, porque yo no les he enseñado eso. Yo creo que se lo inventan o lo miran en internet, yo no sé. Pero cuando les dice alabemos a Dios, lo primero que comienza es bueno, voy a adorarle para ver qué me da. La adoración a Dios se basa en la acción de gracias, no en pedidera de cosas. Es exactamente darle gracias. Adorar y alabar es darle gracias a Dios. Ellos no estaban pidiendo nada, solo querían darle gracias. Si otros hubieran sido como cantantes maliciosos hoy en día, estos tipos se hubieran exhibido con las mejores voces, con las mejores melodías. Porque ya te imaginas celebrando una dedicación de un templo, una de las 7 maravillas de aquel entonces. Ya te imaginas cómo iba a estar esta gente si fuera en este tiempo. Pero allí lo que iba a oler era a puro diablo, a puro orgullo. Pero no, allí olía a humildad, a gratitud, a agradecimiento. Desde el rey para abajo, a su nombre. Desde el rey hasta abajo, los líderes comenzaron, los levitas comenzaron a cantar. Dice, a darle gracias a Dios. Con trompetas, con címbalos y con otros instrumentos. Dice, cuando sonaban las trompetas y cantaban todos a una. Oiga, una. Aquí a veces está cantando una y la otra está viendo para arriba. Están cantando unos allí y otros a ver están así. Cuando vamos a alabar a Dios hay que cantar todos juntos, con toda la garganta, que te duelan las tripas cuando estás cantando, no que parece que estás rezando. A Dios se alaba con el alma. Me da coraje cuando veo gente que parece que es que le están sacando a cucharadas. Un gloria a Dios. Si tú estás con una mentalidad ni sueñas con el cielo, allá te van a reventar los oídos. En el cielo retumba. ¿Por qué el sonido? Porque el sonido significa vivencia, espíritu. Solo los vivos pueden alabar a Dios. Los muertos no le pueden alabar. Mucha bulla hacen, pero es que fiesta de vivos, no de muertos. Se guarda silencio donde se está velando un muerto. Cállese, no grite. Pero donde hay un vivo, dé gloria, salte, dance, haga algo. A su nombre. No le creo predicadorcitos muertos que parece que están, la predicación parece que están velando un muerto. Jamás yo voy a venir con una predicación mediocre. Siempre voy a hablar de Él como debo hablar. Siempre debo de hablar de Él como debo hablar. ¿Cómo se debe hablar de Cristo? Con autoridad, con énfasis, con certeza, con seguridad, con pasión. Pero es que usted mucho grita, pues no me importa. Pablo dijo, oren por mí para que cuando abra mi boca, hable de Él como debo hablar. No estoy hablando de Juan Diego, del Papa, ni de Guadalupe. Estoy hablando del Cristo de la gloria. El que venció al diablo, el que venció el pecado, el que venció al infierno. Se va a lastimar la voz, pastor, ¿no te interesa eso? Tengo 24 años gritando a toda garganta y no se ha arruinado. Se va a reventar una cuerda, no se revienta.
Si es para Dios no se revienta. A su nombre. Sonaban los címbalos. Imagínate los mundanos gritando a toda garganta y ellos alabando al diablo, sirviendo a Satanás. Y yo como hijo de Dios voy a estar allí que parezco momia. Te has equivocado. Necesitas nacer de nuevo. A su nombre. A su nombre. Salmista dijo: alábenlo con arpa, con salterio, con címbalos, con tambores, con guitarra, con flauta, con lira, con tambor, con arpa. Lo que haga ruido, alabe al Señor. Si una cacerola haga ruido, utilícela, pero alabe a Dios. A su nombre. Mira los videos de allá de los hermanitos de África, unos que ni ropa tienen. Que tú dices: ¿cómo estar alabando a Dios desnudo? Ese está más santo que tú, que andas saco y corbata. Pero el morenito que está allá en África, que no tiene para guitarra, pero agarran unas cacerolas y unos baldes, y están alabando y bien alegres. Y tú con saco y corbata, pero parece que eres de allá de Guanajuato. A su nombre. Parece acá momias que tienen en Guanajuato de exhibición. Mirá los negritos allá en África, que no llegan pero ni a zapatos. Apenas traen un pedacito de ropa aquí y bien alegres cantando con unas cacerolas con las que cocinan, alabando al Señor. Y tú, que nomás te falta el piano de oro. A su nombre. ¿Usted cree que Dios va a llevar al cielo una iglesia toda muerta, esquelética? Está loco usted. Él viene por una iglesia hermosa, gloriosa, sin manchas, sin arruga. A su nombre. ¿Cuánto le están esperando? ¿Quién es esta que se levanta como el alba? ¿Usted ha visto el sol dormido? Así lo dice Cantar de los Cantares. ¿Quién es esta iglesia? Género masculino. ¿Quién es esta que se levanta como el alba? Quiere decir que la iglesia es una iglesia despierta comparada con el sol, que no se duerme, que sale a las 6 de la mañana. A su nombre. ¿Quién es esta que se levanta como el alba? Hermosa como la luna, resplandeciente como el sol, imponente, guerrera, como un ejército en orden. ¿Así es usted? A su nombre. Jesús dijo: ni las puertas del infierno prevalecerán contra mi iglesia. Quiere decir que la iglesia es un ejército. Es un ejército poderoso. Para que en el infierno le haga frente, entonces no significa que hay un montón de dormilones que hay hoy en día, que a soñar vienen a la iglesia. Buenos días, dígale. A su nombre. Un ejército. Diga: somos un ejército. Somos el ejército de Dios. Somos un linaje real. Una nación única en la tierra. Un pueblo comprado no con plata ni con oro, sino con la sangre del Hijo de Dios. Mientras comenzaban a cantar, oiga bien, alababan a Jehová. Mientras comenzaban a cantar, dice que alzaban la voz, cantaban todos a una y daban gracias a Jehová. Y a medida, oiga, diga medida. Por eso el cántico tiene que ir de abajo, es lo que les enseño a ellos. Que qué horrible es comenzar de allá y terminar abajo. No, en la Biblia es al revés. Por eso estudian la Biblia. El canto se comienza de abajo y al poquito ahí va en medio y al poquito terminamos arriba. Pero no, comienzan arriba y terminan abajo rezando. Es al revés. A medida, diga medida. A medida, mientras se van calentando las emociones, todo aquel, hermano, aleluya. Mientras uno va recordando de la gloria de Dios, más le suena la garganta, más, hermano, levanta la voz. Cuando la gloria de Dios comienza a sentir en tu vida, no crees que vas a terminar rezando. A medida tu voz se va a ir alzando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo comienza a ministrar nuestras almas por dentro, a recordarnos la grandeza, la bondad, la misericordia de Dios en nuestra vida. Por eso comienza solemne. ¿Por qué? Porque estamos comenzando. A medida que van levantando la voz, los instrumentos también,
juntos, a medida que a medida que alzaban la voz, a la misma vez con las trompetas. Qué lindo cantar cuando un músico, yo no soy cantante, pero a mí Dios me enseñó lo que es adoración. Pero qué lindo es cantar cuando un músico como que me está haciendo así cada vez que yo voy cantando, como que me lleva para arriba. Eso es bonito. Pero qué horrible estar cantando cuando yo estoy cantando y el músico anda a ver por California. Qué horrible. Da ganas de decirle, cállese y déjeme cantar a capela. A su nombre, porque no hay conexión. Debe haber conexión entre el músico y el adorador. Debe haber conexión entre el músico y el que canta. Y el que canta con el pueblo. Aquel pueblo comenzó a alabar a Dios junto con los levitas. Mientras la voz se levantaba, mientras los instrumentos también sonaban al nivel de la voz de ellos. Aleluya. A su nombre. Y a medida que alzaban la voz, con trompetas también y con címbalos y otros instrumentos de música, el músico debe estar unido con el que canta. Los coros deben de estar unidos con los músicos para que todo vaya en paz. Qué feo que uno está gritando y el músico ahí anda por... ¿Sí me entiende? El músico tiene que ir a la par. Si ve que el vocalista se está esforzando y que siente, que ve ese fuego, bueno, el músico tiene también que emparejarse con él, sentir lo que él está sintiendo. Por eso se llama grupo musical. Tiene que haber armonía, pero ni se voltean a ver. ¿Qué van a sentir? Aburrimiento es lo que van a sentir ustedes. Qué feo. Mira, hermano, yo si hay cosas que me deleita es ver grupos musicales, y no estoy despreciándolos a ustedes. Necesitamos aprender. Pero qué bonito es ver grupos musicales, adoradores, porque sí hay, no todo está perdido. Y búsquenlo y aprendan. Mayormente hoy como está la tecnología. Qué lindo es ver esos músicos que están cantando y hay una conexión que hasta se ríen, danzan juntos. En el momento que salta el que está cantando, salta el músico también con la guitarra. ¡Qué armonía! Pero la gloria de Dios cae, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, a su nombre. Pero el tipo, el cantante desgarrando y el músico. Ay, hermano, ¿cómo cree? Allí no hay armonía. Ahí lo que hay es sueño espiritual. ¿Cuántas horas? ¿Cuánto lees la Biblia? Ahí está la respuesta de tu sueño. Vienes a la iglesia y ni tan siquiera has leído la Biblia en toda la semana y vienes a agarrar un instrumento. Vienes a servir de estorbo. Vienes a buscar presencia de Dios aquí. No la tienes que traer tú. Dios no quiere músicos, Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios busca adoradores, no músicos. Músicos sobran. Dios quiere adoradores. Diga adoradores. Con instrumentos de música. Hay gente que piensa que los instrumentos son pecado, que la batería es pecado, que es del diablo. ¿Ya se imagina qué tipo de conocimiento tienen esa gente? Nunca han leído la Biblia entonces. Yo creo que nunca han abierto los salmos, ni esto. Porque si Dios odiara la música con instrumentos, Dios no hubiera bajado aquí. Alaba a su nombre. Si nos ocupara un instrumento, Eliseo no hubiera dicho, búsquenme un músico por favor y que sepa tocar. Un carnudo me lo traigan, un músico que sepa tocar. Y cuando el músico comenzó a tocar, la gloria de Dios cayó sobre Eliseo y el Espíritu Santo cayó sobre Eliseo. Los muros cayeron. Cuando un pueblo en una cantaban el nombre de Dios, alababan a Dios, los muros cayeron. Pablo y Silas, la cárcel tembló porque cantaban al Señor en la cárcel. Dios se mueve donde hay vivos. A su nombre. Oiga lo que dice, versículo 13. Y alababan a Jehová diciendo, ese es el canto que estaban cantando, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, porque Él es bueno,
Porque su misericordia es para siempre. ¿Por qué Él es bueno? Porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube. La casa de Jehová, a su nombre. Y los sacerdotes no podían entrar allí a ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Ve que los sacerdotes dejan el arca y salen. Comienza el cántico. Cuando el canto terminaba, todos los sacerdotes entraban para la administración. ¿Qué era la administración? Pues quemar víctimas, ofrecer. ¿Y ahora cómo? La gloria de Dios estaba allí. Dios no quiere cultos muertos, rutinas sin sentido. Dios quiere cultos llenos de su gloria. Ya pasó el que pasó a presidir. Ahora que sigue la alabanza. Y ahora que sigue la ofrenda. Y ahora que sigue el predicador. Y ahora que sigue. Lárguese cada quien para su casa. Y ahí van con una cara más amarga que la que trajeron al principio. Estamos acostumbrados a rutinas sin sentido. ¿Cuánto dura el culto? 2 horas. Ok, voy a llevar el reloj porque a las 2 me largo de aquí. Dejar las rutinas muertas. Las rutinas aburren. Las rutinas cansan. Pero la gloria de Dios vivifica. El Espíritu Santo vivifica. Yo he estado en cultos donde no se ha predicado, donde Dios rompe los protocolos, así como aquí. ¿Cuál ministración? Aquí lo que importa soy yo. La nube llenó la casa, dígalo. La gloria de Dios llenó la casa. La gloria de Dios llenó la casa. Dios no quiere que su casa se llene con rutinas muertas, con actividades muertas, que se llevan controladas. Pase usted y va a cantar 2 cantos. 2 cantos nada más. Y usted va a cantar 20. Y llevan controlado el reloj y al predicador usted le tocan 10 minutos para predicar. No, mi hermano. Mira, yo paso aquí a predicar después que ellos ministran. Pero si la gloria de Dios cae, yo no me muevo de ahí. Ahí me quedo. Porque cuando la gloria de Dios cae, los protocolos y el programa desaparece. ¡Desaparece!, dije. En una ocasión llamé a los músicos y les dije, vengan acá. Los me encerré a un cuarto. ¿Qué quieren ustedes? ¿Que cantemos ahí y que luego los bajemos de ahí como si nada? ¿O quieren ver la gloria de Dios hoy en esta casa? Comenzamos a orar desde la mañana. Igual preparé mi sketch, mi programa, mi lista de cantos. Pero le dije al Señor, yo no quiero esta lista, yo quiero tu presencia. Ni tan siquiera habíamos terminado el primer cántico cuando la gloria de Dios llenó aquella casa. Hace años. Llenó aquella casa. Y ese día nadie se puso a ver el reloj. Nadie quedó esperando predicación. La gloria de Dios cayó en aquella casa donde los endemoniados eran libres sin andarles poniendo la mano y echando un quintal de aceite encima. Los enfermos fueron sanados. Ese día me quedó marcado en mi historia y después de ese día el Señor me enseñó lo que significa adoración a su nombre. Dios no quiere rutinas muertas, Dios quiere presencia de Él. Dios quiere gente que venga con el corazón sediento a llenar su vasija. A su nombre. La gloria de Dios cayó. ¿Y el pastor qué hace ahora? Salomón en ese momento. El rey, cuando ve que los sacerdotes no pueden entrar y que ve aquella nube de la gloria de Dios, ahora viene a tomar el puesto él. Y se paró Salomón en medio a medio del templo, rodeado de todo el pueblo de Israel. Y le dijo, le recordó el pacto davídico, el pacto que Dios había hecho con David. Tú no me vas a hacer casa, pero la va a hacer uno de tus hijos. Y te prometo que no va a faltar uno de tus descendientes
que ocupe el trono de Israel de generación en generación. El pacto davídico bajo el cual nosotros hemos sido arropados por la gracia de Dios, aleluya. Y ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Ese pacto es el pacto de la gracia. A su nombre. Salomón comienza a recordarle a Israel. Usted lo puede leer ahí. Capítulo 6. Comienza Salomón con su sermón, con su predicación. Y usted lo puede leer en su casa. Desde el 6, capítulo 6, versículo 1 al 11, comienza Salomón a decirle al pueblo, a recordarle el pacto que Dios había hecho con sus padres, con su padre David, que por qué él estaba allí, que por qué se había hecho esa casa y que por qué Dios lo había escogido a él. Le recuerda a Israel que no era una ambición de él, que no era un invento de él, que no era algo que él quería congraciarse con nadie, ni que quería ser famoso por su cuenta, ni buscaba gloria por su cuenta, sino que él estaba cumpliendo al pie de la letra lo que Dios le había dicho a David su padre. A su nombre. Y cuando Salomón termina, se paró en un lugar parecido a este, nada más que aquel era de puro oro. Aquellos levitas se habían consagrado para darle la gloria a Dios. Mira, si hoy se hiciera una inauguración como esta, ¿sabes qué te diría el pastor a ti? Quiero que se componga un cántico para el pastor. Quiero que se arregle un corrido para el pastor. Quiero que todos los diáconos se pongan en fila acá y que cada quien traiga un regalo para el pastor. Y si es plata, mejor. Te da chiste. Es exactamente lo que sucede ahorita en muchas iglesias. Solo porque el indio patarrajada piensa que él fue el que hizo la casa. Y no es a Dios que se la dedica, se la dedican a ellos mismos. Por eso allí no se siente nadie, se siente algo, será diablo que se siente. Pero no presencia de Dios, porque donde hay orgullo, la presencia de Dios no puede ministrar. Amén. Donde hay orgullo, Dios no está ahí. Ahí lo que abunda es toda perversidad y maldad. Así que si hoy se celebrara algo así, te aseguro que el pastor pondría a todos los diáconos en fila para que todos le den un obsequio al pastor. Para que todos le den gracias al pastor por la gran obra que se ha hecho. Pero los levitas no iban. Una vez saben que fui a una ciudad y les cuento esta historia porque es verdad. Fui a predicar a Taylor, Texas, allá como 4 horas de aquí. Me invitaron a mí, yo ni tan siquiera quería, ni tan siquiera anhelaba eso. Si yo no, pero alguien me dijo, pastor, bueno, no era pastor, era líder. Me dijo, hermano Carlos, quiere ir a predicar a un lugar. Necesitan un predicador que más o menos que sea evangelista. Usted tiene mensaje de evangelismo. Le digo, pues ¿por qué no? Vamos. Me dijo, yo lo arreglo y me mandaron y voy allá. ¿Y qué era la celebración? Una dedicación de una casa, de una casa hogar, un templo como le llaman. Llego yo, estaba bonito. Me siento allí, en la primera fila, y comienza el cántico. Comienza el que va a presidir, a abrir el culto. Ey, hermano, solo echándole porras al pastor. Yo no sé por qué no le iba a besar las patas mejor. Echándole porras que el pastor, que nuestro pastor, que aquí, que allá. Y a mí más bien me odian ustedes. Echándole porras al pastor y al pastor aquí, que el pastor acá. Después que aquel hombre comenzó a hablar, que ya me tenía a mí, Dios mío, me salgo de aquí, me largo de aquí o qué. Quédate. Y no podía arrancarme para ningún lugar, quédate. El problema es que yo llevo un mensaje de dedicación. Y digo, pero ¿cómo voy a predicar este mensaje aquí? Y le hacía al muchacho que estaba conmigo, los vamos, me dijo, espérese. Y yo no soporto esto. Y luego pasan los cánticos. Los cantos eran casi todos para el pastor y para la pastora y para el diácono. Corridos con pum, pum, tum, tum, pum, 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 hasta con... Si solo dan ganas de buscarse la pistola y para arriba los balazos, hermano. Yo no soportaba, Dios mío, ¿cómo le hago? Me largo de aquí, los dejo en vergüenza. No, quédate.
Pues Dios mío, pero yo no puedo predicar este mensaje. Ahí nomasito saco mi portafolio y saco mi Biblia mientras ellos están con Ya saben a qué me refiero, a música rara, ¿no? Que nomás falta la marihuana y las cervezas y los escopetazos allí, ¿no? A eso le llaman alabanza, qué tontería. Pero es que así lo alaban allá, sí, entonces allá tienen otra Biblia, avivate. La Biblia es una sola a nivel mundial. A su nombre. Pastor, tú que me estás viendo, tal vez me vas a condenar y vas a decir, usted está loco. En Puerto Rico se alaba con reggaetón, usted es hondureño, allá se alaba con punta. En México con sonido, con banda y con tuba y con todo. Allá en Colombia con la... Avivate, la Biblia es una sola en todo el universo. Dios es un solo. A Dios no se le da lo que tú quieres. Dios tiene protocolo de cómo adorarlo. Los trastornados somos nosotros. Ahí nomasito saqué mi bosquejo y comienzo a arreglarlo, hermano. ¿Cuál dedicación? En vez de dedicación le puse reprensión. ¿Cómo le vas a dedicar a Dios basura? Cambio la prédica y me quedé ahí, hermano. Hasta que terminó todo aquello. Me dicen, pastor, tiene 40 minutos para predicar porque después viene la comedera. Está bien, dije yo, si me matan aquí, que me maten, pero estos hijos del diablo, ¿saben qué? Les pegué una riada en el nombre del Señor, que se olvidaron que estaban celebrando, hermano. Mire, empezar las caras de machete, hermano, con una predicación, con una reprensión terrible. Allí mismito el Señor me dio el mensaje, lo cambié todo. ¿Saben que los que estaban arriba no eran cristianos? Los habían traído de la cantina, porque sabía tocar el acordeón y la concertina. Los habían traído del mundo, no eran cristianos, estaban arriba tocándole al pastor. Y era la dedicación del templo. Les pegué una riada con la palabra de Dios. Y al final los que estaban cantando arriba, pase, ¿quién quiere recibir a Cristo? Ahí venían los músicos. ¿Los músicos? ¿Y no eran ustedes los que están acá arriba? Nosotros no somos cristianos. Ay, hermano. Ahí es donde la prudencia es necesaria y la paciencia. Y aún la lástima que se siente cuando ves que todavía hay vendas en los ojos. Pero el problema es que se llaman cristianos. Eso es lo que sucede hoy en día. Pero los levitas no estaban dando, denle gloria al rey Salomón. No, los levitas dicen, alaben a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y levantaban la voz y decían el mismo y lo mismo y el mismo cántico. Hoy hay que cantar 20 cantos a ver si la gloria cae. No es con 20 cantos, es con uno, pero bien cantado. Alaba. Es con uno, pero bien unidos todos. Es con uno, pero todos en el mismo ambiente, todos en la misma página. A veces no es con nada, con una palabra que sea, con una acción de gracia, la gloria de Dios cae. Hermanos, necesitamos aprender qué es adorar a Dios. Donde no hay unidad, la gloria de Dios no se puede manifestar. Necesitamos aprender esto. Mientras levantaban la voz, daban gloria a Dios, no al rey. Hoy hubiera sido, le hubieran dado gloria al rey. Alaben al rey, denle gracias a Dios por el pastor. Miren lo que hizo, que casi se muere haciendo esto. No me venga con tonterías, que en disciplina lo voy a poner. Esto no es nada comparado con la gracia, la bondad de Dios. Esto no es nada comparado con el amor que Dios tiene para nosotros. Esto no es nada, aleluya, aleluya. Lo que importa es su gracia, su bondad. Amén, iglesia. Mientras lo hacían, la gloria de Dios descendió y llenó la casa. Los sacerdotes no podían entrar. Entonces Salomón tomó la palabra y empezó a decirle a Israel, ¿cómo es que se agrada a Dios poniendo en práctica tu palabra? ¿Cómo creen que la gloria de Dios va a caer aquí si yo estoy predicando lo que a mí se me antoja? ¿Cómo creen que la gloria de Dios va a caer en esta casa si yo predico mis propios mensajes para agradarlos a ustedes o para caerles bien a ustedes? Salomón dice, no, la gloria de Dios cae cuando se cumple al pie la letra lo que Él ha ordenado. Cuando se hace todo de acuerdo a lo que Él ha ordenado. Comenzó Salomón con su primer predicación, hermano. Y cuando ese hombre termina, ¿qué es lo que quiero que quede en tu corazón? Cuando ese hombre termina, hizo algo que nadie ha hecho. Salomón estaba en medio del templo, hablándole al pueblo de Israel todo lo que
él había hecho era basado en lo que Dios le había ordenado a David, en el pacto davídico, basado en el pacto davídico. Pero Salomón te había hecho algo así. Dice la Biblia que era un estrado así, y en nuestras medidas actuales sería como de 8 por 8 por 4 pies de alto. Algo parecido a esto. Era 8 pies por 8 pies por 4 pies de alto. Era una tarima, era un estrado, era una tarima como esta, y la tenía cerca del altar. Todo el pueblo estaba allá. Cuando Salomón vino y se postró en aquella, se subió donde estaba hablando, se subió a aquella tarima, algo así. Y hizo algo que ningún rey ha hecho. Ningún rey haría este acto. Ningún rey lo ha hecho. El único hombre que ha hecho esto fue Salomón. Por eso es que la gloria de Dios cayó allí. Y comenzó este hombre, versículo, léanlo, 6, Segunda Crónica, capítulo 6, versículo 12. Y se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos. Oiga bien, ningún rey ha hecho esto. Levantó sus 2 manos. Levantó sus 2 manos. ¿Dónde estoy? En el versículo ¿qué? Se puso Salomón delante de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos. 13. Porque Salomón había hecho un estrado, o sea, una tarima de bronce. Esta es de madera, de plywood. Aquella era de bronce. De bronce, de 5 codos de largo, 5 codos de ancho, que eso equivale como a aproximadamente 2 pies, 2 metros y pulgadas. Y de altura de 3 codos. Y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él. Escuchen esto, se arrodilló. Ningún rey podía hacer esto. Ningún rey hacía esto. Porque el rey era la máxima autoridad. Al que todo el mundo le debía doblar rodillas era el rey. Pero en este caso Salomón se arrodilla. Él se da cuenta, está demostrando que el único digno de reverencia es Dios. Que al único que se le debe hacer esto es a Dios, no a ningún hombre. Se arrodilló, oiga lo que dice. Dobló sus rodillas delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti. De ti, dice, con todo su corazón, que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste tú le dijiste, tú lo dijiste con tu boca, y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Dice: ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas es verdad, escucha esto, mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra, y aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que te hemos edificado. Mas tú mirarás la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para que al oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa. Comienza aquel hombre a dedicar la casa, a decirle al Señor que tus oídos y tus ojos estén sobre esta casa, que se oiga la oración que se hace en este lugar. Pues que Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones.
Comenzó Salomón a decirle, usted lo puede leer en su casa, ya se me fue el tiempo. Comenzó a decir Salomón, Señor, que si aquí alguien viene a orar, que escuche el clamor en esta casa. Que si alguien está en problemas, pero viene a orar, tú lo vas a escuchar. Que si alguien está enfermo, pero viene a esta casa a orar, tú vas a escuchar su oración. Si tu pueblo es llevado cautivo, pero claman a ti, tú los vas a libertar y los volverás a traer a su tierra. Si viene peste, tú vas a oír el clamor. Si viene hambre, tú vas a oír el clamor. Si nuestros enemigos nos vienen a atacar y clamamos a ti, tú escucharás. Y comienza aquel hombre, aún el extranjero que viniera a esta casa, porque oye que tú eres el Dios grande, el único Dios verdadero, y clama aquí, tú también escucharás al extranjero. Oiga, que ya estaba profetizando que los gentiles adoraríamos al Dios de Israel, al único Dios verdadero, a su nombre. Comenzó este hombre a clamar y a dedicar la casa y a decirle al Señor, este es el propósito de esta casa. Este es el propósito, es para orar, es para invocar tu nombre, es para que aquí venga el necesitado, el sediento. En el capítulo 7 dice que cuando acabó Salomón de orar, luego que dice, acabó de orar, dice, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria había llenado la casa de Jehová. La gloria de Dios había llenado la casa de Jehová. La gloria de Dios había llenado la casa de Jehová, porque Dios se agradó de la oración de Salomón, de la dedicación de aquella casa. No era para gloria del pastor, era para la honra y gloria de Dios. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se pusieron sobre su rostro en el pavimento, y usted con carpeta, en el pavimento, y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia permanece para siempre. ¡Qué lindo, aleluya! Yo no les enseño a ustedes una mediocridad, yo les enseño el verdadero evangelio. No puedo tener una iglesia muerta cuando realmente les enseño cómo es la forma de agradar a Dios. Yo a veces me pongo a pensar y digo, Dios mío, yo no fui así. Yo he sido siempre entregado a tu obra, siempre, no estoy murmurando, pero a veces lloro y le digo, ¿cómo es posible? No estoy de acuerdo en una iglesia muerta, violenta, no quiero, porque yo no he sido así. Para la obra de Dios he sido diligente siempre y me moriré sirviendo a Dios, proclamando sin ningún temor a toda voz que Cristo vive y que Él viene por un pueblo vivo, santo, a su nombre. Dios le respondió a Salomón por 2 ocasiones. La primera vez cuando los levitas comenzaron a entonar ese cántico, porque Dios es bueno y porque su misericordia permanece para siempre. ¿Qué está diciendo ese canto? Que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Entonces, si Dios no cambia, si Dios es bueno y para siempre su misericordia, porque hay veces que hay personas que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al de ahora. Está loco. Dios es el mismo. Y así como esa gente tocó el corazón de Dios, con la forma como se humillaron para dedicar esta casa, este templo, si nosotros lo podemos hacer, hermano, preparemos nuestro corazón. No vamos a hacerle una fiesta mediocre a Dios. Vamos a pedirle a Dios que reciba, que se agrade, para que esta casa sea un oasis de paz para el sediento, para que cuando venga el cautivo aquí reciba liberación, para que cuando venga el enfermo aquí se vaya sano, cuando venga un endemoniado se vaya libre. No hemos hecho esta casa para vivir nosotros, es para la honra y la gloria del Señor, pero se la vamos a dedicar para que sea de su servicio, no del nuestro. Cuando Salomón termina de decirle a Dios todo esto, cuando los levitas cantan y adoran al Señor, cae la gloria de Dios. ¿Qué significa? Aprobación, confirmación de que Dios se ha agradado del templo. ¿Me escuchó? Confirmación
confirmación de que Dios estaba recibiendo lo que le estaban ofreciendo. ¿Usted siente esa convicción? La gloria de Dios cae. Salomón se postra, comienza a exaltar el nombre de Dios y a dedicarle el templo y decirle: para esto es este templo. No es para que el rey Salomón agarre más fama y más gloria. No. Es para que el necesitado venga a buscar tu rostro aquí. Cuando termina Salomón de orar, vuelve a caer la gloria de Dios. Allí estaban todos los sacrificios, pero como los sacerdotes no podían entrar, dijo Dios: yo no les quito los sacerdotes. ¡Pum! La gloria de Dios cae. El fuego cayó y consumió las víctimas, consumió los holocaustos. No se necesitó que los sacerdotes fueran. Dios no necesita que usted ande poniendo mano. Lo que necesitamos es que la gloria de Dios caiga aquí. ¿Sabe cuánta gente no le gusta esta iglesia? Porque dicen: ese pastor no pone mano. Claro que pongo mano. A los rebeldes me gusta ponerle mano. Porque ese pastor no hace como los otros pastores que predican 10 minutos y luego pasan a toda la iglesia y comienzan ¡pum! Y a empujar a todo el mundo y los ujieres a ganar en el aire a todo el mundo. ¿Por qué este pastor no hace eso? Porque no soy loco. No estoy trastornado mental. Lo que la iglesia necesita es tocar el corazón de Dios. Cuando la gloria de Dios cae, no necesitas que el pastor te vaya a poner un empujón. No necesitas que el pastor te vaya a soplar con el mal aliento o escupirte. Lo que necesitas es que la gloria de Dios llene la casa. Cuando la gloria de Dios llena la casa, Dios no ocupa sacerdotes, ni diáconos, ni ujieres. Quisiera tener 2 horas para terminar. Cuando la gloria de Dios cae, Dios no necesita a los líderes. Busquen a los ujieres porque van a ganar gente, porque el pastor va a ministrar, empujar, que es otra cosa. Porque hay gente que no le gusta esta iglesia, porque yo no hago esas tonterías acá. ¿Usted no cree en la imposición de manos, pastor? Por supuesto que creo en la imposición de manos. Lo que no creo es en las tonterías que se han venido haciendo y presentando como presencia de Dios. Escupiendo gente, soplando gente, empujando gente y el otro trastornado allá ganándolo para que no se quiebre la cabeza. Si es la presencia de Dios, ¿por qué no lo dejas caer? Déjalo caer, ¿no? No es la presencia de Dios, pues. Eso es lo que me preguntaba. Bueno, si este está ungido, ¿por qué hay que detenerlo? Si el Espíritu Santo lo está tomando, pues no va a permitir que se quiebre la cabeza en ese piso. Vaya, se fueron. No, que hay que esperar que el ujier lo gane y llevarlo hasta en cámara. Hasta le enseñaban a los ujieres, oigan, que había clases de adiestramiento. Tienen que poner la rodilla así. No, la rodilla se pone así cuando vas a atacarle la que está atorado a alguien que está ahogando. Le enseñaban a los ujieres a pararse. Usted ponga la rodilla así, para que lo reciba y para que la gente caiga, pero en cámara lenta. Hay clases aquí de esas, pastor, en disciplinas que te voy a poner. ¿Me escucharon lo que dije? Cuando Salomón termina de orar y los sacerdotes no pueden ministrar porque la gloria de Dios está allá. ¿Y qué significa que iban a hacer los sacerdotes? A presentar las víctimas, los holocaustos, las ofrendas y todo. No, están afuera porque la nube está allá. Cuando Salomón termina de dedicar el templo, cayó fuego del cielo. Con ningún rey Dios ha hecho eso. Salomón, escuchen lo que les voy a decir. Salomón era un hombre tan especial para Dios que dice la Biblia que a Dios le dolió cómo Salomón se volvió contra él. Por culpa de las mujeres. No voltean a ver qué está al lado. Pero espérenme en mi próximo mensaje. Con ningún rey Dios ha hecho esto. El fuego cayó tipo Elías, hermano. Posteriormente, el fuego cayó y consumió el holocausto. No, en pocas palabras, yo no ocupo a los sacerdotes. Yo lo puedo hacer solo. Alaba. Dios no necesita nada de ti. Dios lo que necesita es un corazón íntegro, humillado. A su nombre. Hoy hay que imitar la unción. Hay que ponerle fuego al pastor en la cámara y ahí anda una bola de fuego el pastor mientras anda caminando. Anda la unción. Debían de meterle fuego literal a ver qué le pasa. Hay que imitar la gloria de Dios con humo artificial. Hay que darle, allá hay una consola de luces que ya está loco, hasta marihuano parece que anda el tipo. De tanto relajo que parece burdel. Imitando la gloria de Dios. Un desgraciado ya de Colombia, apellido Rodríguez, imitó una nube con humo artificial. Le hizo pensar a todos los ignorantes que tiene de miembros que era la nube de la gloria de Jehová que había caído. Guillermo Maldonado
le pagó a un tipo que le echara escarcha, de esa escarcha amarilla que parece color oro. Se la metió a los ductos eso. Y allí comenzó a salir escarcha por todo el templo. Y le caía en la cabeza, en las manos. Y la gente decía, está cayendo oro. Y todos los ignorantes dejaron engañar. Lo metieron en el ducto. Cash Luna es otro hijo del diablo, brujo, hechicero, que hace todas estas cosas. Y la gente tonta tragándose eso como la presencia de Dios. Qué tontería. Si yo tiro oro por ahí, ¿tú crees que va a andar volando en el aire? Cae ahí porque es más pesado que una piedra. Pero qué terrible ser tonto. Cuántas mentiras, imitando la gloria de Dios. Claro, hay que imitarla cuando no está la gloria de Dios en su vida. Usted tiene que imitar que está ungido. Cuando la gloria de Dios no está en usted, usted tiene que imitar porque le da vergüenza. No, no es así. Mejor hay que ser sincero. Decirle a Dios, necesito tu presencia. Me siento seco, me siento vacío. Llore, clame, gima. Sacerdotes de Jehová, vengan ante mi presencia con llanto, con lloro y lamento. A su nombre. Acaban de cantarlo ahí y ni saben lo que estaban cantando algunos. Joel 2:12 dice, vengan sacerdotes, lloren, ayunen, giman, clamen, díganle, ruéguenle al Señor, no entregues a burla, al escarnio del mundo a tu iglesia, ten piedad, perdónanos. Dice la Biblia que si lo hacemos así, Joel 2:12 dice que Dios enviará alegría, óleo de júbilo a su pueblo y los va a perdonar. No podemos imitar la gloria de Dios. Tenemos que ser humildes para que la gloria de Dios caiga. Cuando Dios llena la casa, dígalo, cuando Dios llena la casa. Si lo hacemos en son de pregunta, ¿cuándo Dios llena la casa? Cuando hay humildad, cuando reconocemos que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Vengan músicos acá, por favor. Los músicos, vengan para acá, por favor. Vengan los del coro también, súbanse acá. Pónganse de pie el pueblo. Un momentito, ya nos vamos. ¿Cuántos quieren que la gloria de Dios llene este lugar?